Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a movernos ahí, estamos en Salmos al 119. Vamos a ir al Salmo 119, versículos 14 y 15. Amén. Me dieron el tema para hoy día de la memorización y meditación en la palabra de Dios. La memorización y meditación en la palabra del Señor. Entonces vamos a leer estos dos versículos como base para nuestra estudio, nuestra prédica, el día de hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora por habernos, Señor, congregado a través de tu Espíritu Santo, Señor, a través del control soberano que tiene, Señor, tu Hijo Jesucristo de toda la creación, Señor, y nos ha permitido venir a reunirnos, Señor, a congregarnos para exaltar tu nombre, para adorarte, para declarar tu grandeza, para declarar tu santidad, Señor. Y ahora queremos, Señor, que tú tengas misericordia de nosotros y hables a nuestras vidas, Señor. Que tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe a la verdad, que tú uses, Señor, en tu infinita bondad, mi vida como un instrumento tuyo, Señor. Pongo todo mi cuerpo, todo mi ser en tus manos, Señor. Usa, Señor, ese carbón de tu altar y pásalo por mis labios para que todo lo que salga de mi boca esté de acuerdo, Señor, a tu voluntad y a tus propósitos, Padre. Ayúdanos, Señor, danos un corazón abierto, atento, dispuesto a aprender y quita toda distracción, quita todo engaño del enemigo de nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice así la palabra del Señor, Salmo 119, versículos 14 y 15. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Pueden tomar asiento, amén. Entonces, como les decía, nos han asignado a varios hermanos a apoyar los sábados y a mí me han pedido el tema, la memorización y meditación en la palabra de Dios, ¿no? Sobre la palabra de Dios. En estos últimos tiempos, en general, en el mundo cristiano, en el mundo evangélico, en general, todos aquellos que podamos decir, nos declaramos o confesamos o decimos de ser hijos de Dios, ¿no? Se nota, dicen muchos hermanos, hermanos que conocen la historia y conocen y estudian y ven y son pastores y líderes, se nota que hay una falta de crecimiento, ¿no? Hay una falta de crecimiento espiritual, de búsqueda de Dios, de profundidad. Hay, podríamos decir, un problema, vamos a llamarlo así, de anemia espiritual, ¿no? Muchos no se están nutriendo, no nos estamos nutriendo, me incluyo, adecuadamente de la palabra del Señor, ¿no? Podemos recibir el alimento, pero no necesariamente recibir el alimento es garantía de que te vas a nutrir bien, ¿no? Si no haces una buena digestión, puedes tener problemas, ¿no? O si comes toda la vida comidas fáciles, ¿no? De digerir, pero que no son muy nutritivas, también no vas a crecer. Necesitas alimento. Llega un momento en que los niños ya no pueden tomar solo leche y necesitan alimento sólido, por ejemplo, dice, ¿no? La Escritura. Entonces, hay una falta de crecimiento, de crecimiento en el conocimiento de Dios, ¿no? El apóstol Pedro nos exhortaba a que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto se debe, y yo estoy de acuerdo, a que no le estamos dando suficiente tiempo a la lectura de la palabra del Señor, a la oración y a una práctica que se ha abandonado por muchos, o que algunos nunca lo han hecho, que es la meditación, que es meditar. Dedicar un tiempo para abocarse a pensar, a usar la capacidad que Dios nos ha dado en nuestra mente para pensar concentradamente en los asuntos de Dios, ¿no? En los que Dios nos ha hablado a través de un mensaje o en lo que Dios nos ha hablado a través de la lectura. Algunos podemos incluso sí tener el hábito de leer la palabra y hasta oramos algunos, ¿no? Temprano, en las noches, a veces más de una vez, pero muy pocos, dice un hermano que se llama Joel Vick, que hace como que ha escrito un libro con otros más sobre
la teología de los puritanos, y él habla en esta parte de que en estos tiempos actuales hay eso, hay una deficiencia, ¿no? Y la meditación, muchos cuando hablan de qué es la meditación, lo asocian con ese proceso de digestión, ¿no? Leer la palabra es como ingerir, dicen, pero para sacarle los nutrientes, sacarle el alimento, hay que meditar, ¿no? Y en el original, en el hebreo antiguo, meditar era un término parecido al que se usa para rumiar. Hay animales rumiantes, ¿no? En el pueblo de Israel Dios le estableció unas reglas, ¿no? Le dijo, para que un animal sea puro y tú lo puedas comer, tiene que tener pezuña hendida y tiene que rumiar, las dos cosas, ¿no? Si tiene pezuña hendida y no rumia, no es animal permitido. Por eso el cerdo los judíos no comen, ¿no? Los judíos tradicionales no comen, porque aunque tiene la pezuña hendida, no rumia. El cerdo solo traga, digamos, come y traga, ¿no? En cambio la vaca, el toro, gracias a Dios, bien rico, la carne del toro, ¿no? Comerte un bistec siempre es agradable, ¿no? O un lomo, sí tiene esas dos características, ¿no? Tiene la pezuña hendida y rumia, ¿no? O sea, ¿qué hace? Tiene varios estómagos, ¿se acuerdan del colegio, no? Que nos enseñaban, tiene varios, va, mete un estómago, regresa, lo vuelve a masticar, ya. Ese proceso es el proceso de la meditación, es decir, tener la palabra, como decía un versículo del apóstol Pablo, morando abundantemente en tu corazón, es traer la palabra siempre a tu mente y a tu corazón. Y hay una deficiencia, entonces por eso hay como una anemia espiritual, hay una falta de crecimiento espiritual y paramos derrotados y paramos volviendo a caer en los mismos pecados y paramos siempre volviendo a las mismas fallas y sentimos que no avanzamos y nos parece aburridas las cosas del Señor cuando estamos solos. ¿Por qué? Porque no hemos desarrollado ese hábito, esa práctica que todo creyente debe desarrollar. Entonces, leyendo estos dos versículos que hemos leído de base, nos damos cuenta de que para que uno pueda meditar, primero tiene que deleitarse en la palabra del Señor antes de que puedas tú meditar, ¿no? Para que tú puedas comer algo con ganas y digerirlo bien, te tiene que gustar esa comida, ¿no? Te tiene que gustar esa comida, ¿no? Hay algunos hermanos, muchos de ellos puritanos que he leído bastante para esta enseñanza, dicen que algunos cristianos comen, ¿sí? Escuchan la palabra, pero inmediatamente lo vomitan después de que comen, no la ingieren, o sea, y no entran en el proceso de asimilar la lección, ¿no? Entonces hay cristianos que tienen ese problema, escuchan muchos sermones, pero ninguno ha entrado en su interior, o sea, ninguno ha sido digerido, porque no les gusta. A veces la escuchan la palabra, pero no les gusta, aunque no lo dicen de su boca, aunque tú crees que no, sí, yo escucho y me gusta, no. Si te gustara, meditarías en eso, pensarías en ello, te alimentarías de ello, ¿entiendes? Pero como no te gusta, lo vomitas, es decir, lo sacas de tu mente. Jesús fue más polite, digamos, Jesús fue más práctico, dijo, no, esos son los duros del camino, la semilla que se siembra y viene el diablo y la quita. Inmediatamente, sales del culto, ya te olvidaste todo lo que se predicó, todo lo que se enseñó. Pasa. ¿Y qué va a pasar si estás en esa condición? No te vas a alimentar, no vas a crecer. Y el diablo va a hacer contigo lo que quiera, tu carne va a seguir gobernando, el pecado que mora en ti va a seguir teniendo el control, tu experiencia continua va a ser la de Romanos 7, que vas a decir, no quiero hacer esto, pero lo hago. Claro, lo haces porque tu nuevo hombre, el nuevo ser que Dios ha puesto en ti no ha sido desarrollado. ¿Por qué? Dicen, primero porque lo primero que tenemos que mirar y evaluarnos, y es un poco va a ser el tono de esta reflexión, de esta prédica, es evaluarnos, ¿nos estamos deleitando en la palabra del Señor o no? ¿Nos gusta la palabra del Señor o no? Por eso miren, el versículo 14, Salmo 119, 14, primero dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Es decir, para mí lo que más gozo, alegría, felicidad trae a mi corazón, no es que mi equipo haya campeonado, no, y todavía en la cancha del rival, no. Eso no. A mí más alegría me traen los testimonios del Señor. Acá hay de los dos equipos, ¿no?
10 años sin campeonar también, imagínense esa frustración acumulada, ¿no? Duele, ¿no? Entonces, y se gozan cuando ganan, pero no, un creyente se goza más. Entonces, ama, y como ama y se goza en la palabra, cuando descubre algo en la palabra, está pensando en ello, está meditando en ello, está viendo cómo se aplica a su vida, cómo eso lo va a llevar a la práctica en su vida. Y el salmista decía, yo me he gozado entonces, más que en toda riqueza, más que todo logro humano. Y por eso dice el siguiente, en tus mandamientos meditaré. Un versículo más claro incluso que estos dos, para que ustedes vean la relación entre el deleite en la palabra del Señor y la meditación, es el famoso Salmo 1. Salmo 1, versículo 2, que dice, y en su ley, ¿no? Medita día y noche, ¿no? Sino que en la ley de Jehová está, primero, su delicia, ¿no? Y en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley, de ahí sigue, medita de día y de noche. Primero, en la ley de Jehová está su delicia, ahí está su deleite, eso es lo que le gusta. Entonces, si eso le gusta, en eso va a meditar, en eso se va digamos, a deleitar y por tanto va a recurrir a él, ¿ya? Entonces, nuestras meditaciones siguen a nuestros afectos. Dicen así los puritanos. O sea, si algo no te gusta, no te agrada, no vas a querer pensar en ello. ¿Sí o no? No vas a querer pensar. No vas a querer ver nada lo que no te agrada. O sea, lo vas a querer desaparecer, ¿no? De ti. Pero si algo te agrada, sí, quieres estar ahí pensando en eso, ¿no? Pensando en eso. Entonces, eso es algo muy importante para evaluarnos y ver, realmente, si yo no medito en la palabra del Señor, ¿no será porque no me deleito en la palabra del Señor? No le encuentro ningún gusto, no le encuentro ningún gozo a lo que la palabra del Señor me enseña. Y no medito en ello. O sea, por ejemplo, hemos leído el Salmo 91 en la lectura, un salmo precioso, muy hermoso, muchos lo sabemos de memoria, ¿no? Entonces, pero meditamos en ese salmo, lo miramos con calma, vemos bien lo que dice el versículo 14, que dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice así, por cuanto en mí y a veces queremos todo, ¿no? Que el Señor está bajo su protección, que ninguna plaga, y muchos en la pandemia usaban ese salmo, ¿no? Decían que no, a mí no me va a pasar nada porque la pestilencia no me va a tocar, ni la mortandad. Y el Señor me ha dado esa promesa, sí, pero también tienes que leer el versículo 14. ¿Has puesto tu amor en el Señor? O sea, ¿el Señor es lo primero en tu vida o primero es lo que tú quieres? Tus planes, tus ideas, tus prioridades, ¿no? Tus metas, tus necesidades. Entonces, meditar va a ser consecuencia de tus afectos. Entonces, la fe, decía Tomás Manto, mira lo que decía, la fe tiende a morir de hambre rápidamente a menos que sea alimentada con la meditación continua en las promesas. La fe se muere rápido de hambre. ¿Por qué flaquea nuestra fe? Porque la matamos de hambre. ¿Y por qué matamos de hambre a nuestra fe? ¿Cómo la matamos de hambre? Porque no la alimentamos meditando en las promesas del Señor. La matas de hambre a tu fe. ¿Cómo? Cuando no meditas en las promesas del Señor. Por eso miren lo que dice, volviendo a Salmo 119, ahora en el 92, dice, miren, a Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, de nuevo, deleite en la ley del Señor, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, yo ya habría, ¿no? Y si es su delicia, si la ley del Señor es su delicia, entonces en esa ley Él va a meditar, ¿ya? Entonces, la meditación es importantísima, es trascendental, es nuestra digestión espiritual, es como digestión. O sea, no estoy hablando mucho de la memorización, porque el tema es la memorización y meditación, me dijeron así, la memorización y meditación en la palabra de Dios. Pero, ¿por qué no voy a hablar tanto de la memorización? Porque la memorización es una consecuencia natural del proceso de meditación, porque cuando uno medita, se repite a sí mismo un versículo, una frase, una promesa, y se la aprende de memoria. La memorización no puede ser mecánica. Sí, a los niñitos sí, de repente, si algún día ustedes tienen hijos, enséñenles que aprendan la Biblia de memoria. Yo a mis hijos les he hecho aprenderse muchos salmos de memoria de niños. Y a ellos no les he hecho medita y no, porque eran niños.
porque de niño es cuando uno ya es para que ahí memorices, es tu oportunidad, pero ya no fuiste niño que tuviste la bendición de tener un padre que te haga memorizar la Biblia. Ya, ahora no te pongas a memorizar la Biblia si primero no has meditado en ella, si no te has alimentado de ella, si no entiendes lo que ella tiene para ti y las promesas que Dios tiene para ti. No te va a ayudar, porque va a ser algo más que esté en tu cabeza, sin que tú le hayas sacado, digamos, el alimento, el jugo a esa palabra del Señor, ¿ya? Entonces la meditación es lo importante aquí. Y la memorización va a venir como consecuencia de ello. Ahora, hablando de la meditación, ya como tema en sí, hay dos tipos de meditaciones, dicen los hermanos que estudian esto, que lo han enseñado. La meditación correcta cristiana, ¿no? Ahí también en el mundo ahora se habla mucho de la meditación, del yoga, meditación trascendental, cosas orientales. Esa no, esa meditación de pon tu mente en blanco, escucha tu respiración, no. Un creyente no hace esas cosas, ¿no? Un creyente lo que hace más bien es pone su mente en las palabras del Señor, pone su mente en las promesas del Señor, pone su mente en lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Ya no, nunca pones tu mente en blanco, no estás escuchando tu respiración, eso no. No. Tú necesitas hacer eso para tener la paz. Tú necesitas escuchar a través de la palabra del Señor sus promesas y su amor, y con eso vas a ser bendecido. Entonces, pero entre la meditación correcta, la meditación que hacen los creyentes, los cristianos, como se enseñaba, digamos, por ejemplo, en la época de los puritanos, decían dos tipos de meditación. Una meditación ocasional se llama, es una meditación y hay le voy a decir mejor las dos para no desordenarme. La meditación ocasional y una meditación fija y solemne, determinada en un tiempo que tú has decidido, ¿ya? Y hay una meditación ocasional que se puede dar en cualquier momento. ¿Cuál es la meditación ocasional? Es cuando tú extraes un uso espiritual de todos los asuntos comunes en los que tú estás, ¿no? Jesús, por ejemplo, era un maestro para sacar enseñanzas espirituales de las cosas comunes, de los negocios, de obreros de una viña, de los sembradores, de los agricultores, de pastores que cuidan las ovejas. O sea, de esas cosas el Señor sacaba enseñanzas, porque miraba y meditaba. Jesús, para que saque esa enseñanza, había mirado y meditado, ¿no? Cómo eran las ovejas. ¿Cuál era Él habrá visto alguna vez en su juventud, en su adolescencia, a un pastor desesperado buscando una oveja perdida. Y de ahí él ha sacado la enseñanza que nosotros ahora sabemos de la oveja perdida, ¿entiendes? Él ha visto esas cosas en su diario vivir y de ahí las ha sacado y la gente podía entender, porque él meditaba y asociaba esas cosas con igual la pérdida de la moneda, el hijo pródigo. ¿Cuántas historias habrá escuchado Jesús y las habrá asociado con cosas espirituales? Esa es la meditación ocasional. Por ejemplo, también en el Antiguo Testamento hay bastante. David, por ejemplo, dice en el Salmo 8, 3, 4, nosotros ese famoso salmo, dice, cuando veo, dice Salmos 8, 3, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, ¿no? En las noches, sin iluminación artificial, probablemente en esa zona donde vivía en Palestina, David, podía ver con claridad en una noche clara las estrellas, la luna, ¿no? Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, medito, pienso, ¿qué es el hombre para que tengas él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Está meditando, está pensando, se está viendo, se está comparando, se está dando cuenta de lo pequeño que era él comparado con la grandeza de la creación de Dios. A eso se le llama meditación ocasional. Y como hijos de Dios sí es bueno hacerlo. Hay que tener cuidado nada más, dicen los hermanos, de no estar alegorizando todo, no todo, no. Espiritualizando todo, ¿no? Pero obviamente, si uno va, por ejemplo, un día Dios le permite a alguno de ustedes entrar a alta mar y llegar a un punto en donde solo ves mar y ves lo inmenso que es y y estás en un crucero, en donde espere que Dios te mande por trabajo o por vacaciones, por lo que fuere, y te das cuenta del inmenso mar y te pones a meditar, obviamente ahí, si eres un creyente, vas a meditar en la grandeza de Dios y vas a dar cuenta de lo pequeño que somos, ¿no? Y lo inmenso y profundo que es el mar. Eso es para darles un ejemplo. Entonces, esa es meditación ocasional. Esa no es la meditación realmente que deberíamos buscar practicar. La otra es la que sí tenemos que practicar, que es la meditación fija y solemne. Una meditación que uno determina un tiempo, separa un tiempo y le dice a Dios, y separa un tiempo para, digamos, buscar con su mayor concentración y su mayor esfuerzo, dedicarse a meditar en las cosas de Dios, ¿ya? Esta meditación, que es fija y solemne, también puede ser una meditación reflexiva, dicen, sobre uno mismo, y eso es importante, ¿ya? Sobre tu propia condición,
reflexionar sobre cómo andas, sobre cómo estás, ¿no? Y hacia dónde te estás dirigiendo. Es importante hacerlo, ¿no? Como creyentes estamos llamados a hacerlo para enmendarnos si estamos en pecado, para arrepentirnos, ¿no? Y esa es la que llaman ellos meditación, los puritanos la llamaban meditación reflexiva. La otra es ya la meditación como tal directa en la palabra de Dios o en algunos temas de la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, la meditación reflexiva, por ejemplo, es la que encontramos, dicen ellos, en el Salmo 4.4. Miren lo que dice el Salmo 4.4, ¿qué aconseja? Miren, y tiene que ver con eso, justamente, con esa meditación es importante, estar viendo cómo estamos en nuestro interior. Miren lo que dice el Salmo 4.4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Es un llamado a meditar, estando en vuestra cama, dice. ¿No? No es para que te duermas viendo el celular, ¿no? El TikTok, no sé qué le llaman Reels, no sé cuál es, pero escucho el término Reels, que ahí, ¿no? Como que algo que sigue, creo que es, ¿no? Pero no estoy tan seguro, no sé en qué plataforma es, pero sé que es muy adictivo, porque está pensado y hecho por gente que ha pensado y ha visto qué es lo que a las personas más las engancha, ¿no? Y está hecho en secuencias tales que te van a cautivar, porque saben qué cosas son las que te gustan. No, Dios no quiere eso para ti. Dios quiere que medites, dice, en vuestro corazón estando en vuestra cama. Tiembla y no peques, dice, tiembla y no peques. Entonces, esa meditación reflexiva es importante. Mucha gente, por ejemplo, en el mundo, Dios a veces usa su conciencia para tratar de hacerles pensar y que recapaciten, pero no quieren, ¿no? Y prefieren no pensar. Y justamente se llenan de todas estas distracciones porque quieren y evitar el momento de encontrarse solos con ellos mismos y tener que pensar sobre qué es lo que están haciendo, hacia dónde se están yendo, ¿no? Imagínense la mente, el corazón de un adúltero, de alguien que está haciéndole infiel a su esposa, o al revés, ¿no? ¿Creen que va a querer pensar, meditar en su corazón que lo que está haciendo está bien, está mal, el daño que le está haciendo a sus hijos, el daño que le está haciendo, la traición que está cometiendo contra su esposa, o alguien que está siendo deshonesto en su trabajo, o alguien que está siendo deshonesto en su negocio, alguien que trabaja en el Estado y está coimeando, un policía que coimea? ¿Va a querer pensar, meditar, reflexionar? No quieren. Y la palabra del Señor mismo lo dice, ¿eh? Miren lo que dice Jeremías 8.6. Jeremías 8.6, miren. Jeremías 8.6 dice, escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal. No hay, dice en el pueblo de Israel, nadie quería arrepentirse de su mal. ¿Por qué? Porque, diciendo, ¿qué he hecho? Nadie quiere darse el trabajo de pensar y reflexionar y meditar sobre qué está haciendo, ¿no? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Cada cual se mete en un montón de cosas que hacer con tal de no pensar, de no meditar en qué es lo que está haciendo, ¿no? De repente eres joven y lo que no quieres pensar es qué es lo que estás haciendo con tu vida, en qué estás dedicando tu tiempo, hacia dónde estás yendo. Piensa. Entonces también hay que pensar hacia dónde te estás yendo. Entonces, esa es la meditación reflexiva, que es importante y que es necesaria. La otra, la que ya es la más, digamos, edificante, la que más nos va a nutrir como creyentes, es la que tenemos que hacer en la palabra del Señor y en las enseñanzas del Señor para aplicarla. A alguien se le mandó a meditar y era un hombre muy ocupado porque era el líder de una nación, ¿no? de una nación quejosa y problemática, pero fue encargado, fue delegado, se le encargó el liderazgo de una nación y no se le pide, ¿no?, que lleve cursos de cómo gestionar gente con problemas, no se le pide que se instruya en liderazgo o que sea fuerte o que demuestre su fuerza con violencia como hacen los líderes ahora. No, se le pide que medite en la palabra, ¿no?,
y que sea valiente, se esfuerce y sea valiente, pero que medite en la palabra. ¿Quién fue? Fue Josué. Josué 1:8, un versículo muy conocido, ¿no? Vamos a Josué 1:8. Miren lo que se le pide a Josué. Se le llama a hacer. Y aquí se combina también la memorización con la meditación. Miren, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. De día y de noche, nunca se apartará de tu boca. Si siempre tienes que estar repitiéndote la palabra del Señor, aprendiéndola de memoria, pues, ¿no? Sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él, a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quieres que todo te salga bien, Josué? ¿Quieres que prospere tu camino? ¿Quieres que el pueblo cumpla lo que tiene que cumplir, que es tome posesión de la tierra prometida que Dios le ha dado? Entonces lo que tú tienes que hacer es nunca apartes de ti la palabra del Señor. Nunca la apartes. Al contrario, manténla siempre en tu boca, repítela, apréndetela de memoria. Y de día y de noche meditarás en ella. Día y de noche medita en ella. Piensa en la ley del Señor, ¿no? Y no para que la sepas, sino para que la apliques, porque le dice, para que guardes y hagas. Entonces, la meditación que te va a nutrir, que te va a edificar, que te va a hacer crecer en la gracia, es la meditación que te va a llevar a actuar, a tomar resoluciones, a tomar decisiones firmes en tu caminar de fe. No meditaciones, ya me sé, ya entendí mejor, ¿no? Digamos, la Trinidad, o sea, todas las doctrinas complicadas, ¿no? La predestinación, ¿no? Dios quiere que medites en la palabra, pero para que hagas, para que apliques, para que cumplas. Eso es lo que le están diciendo a José. Y ahí es donde todo te va a ir bien. Si tú meditas en la palabra del Señor, conoces la palabra del Señor, la aplicas a tu vida, las cosas te van a ir bien, le dice a José. Va a prosperar tu camino. Todo te va a ir. Entonces, es un deber que es necesario y a la vez muy beneficioso. Uno quiere que Dios lo bendiga, uno quiere que Dios lo prospere, tiene que cumplir estos principios, tiene que meditar en la palabra del Señor, tiene que dedicarse a eso, ¿ya? Entonces, esta meditación la definía Thomas Watson, otro puritano, decía así la definía él, ¿ya? Para que le escribí la definición de él. Es un ejercicio santo de la mente, dice. Tu mente se tiene que abocar a eso. Por lo cual traemos a la memoria las verdades de Dios, ¿no? Las verdades, las enseñanzas sobre Dios, reflexionamos seriamente sobre ellas, pensamos, reflexionamos sobre ellas y nos las aplicamos a nosotros mismos. Entonces, nosotros reflexionamos seriamente, ¿ya? Otro puritano, miren, que era John Owen, decía que la meditación disciplinada es el arte de pensar de una manera sistemática y ordenada. O sea, tú tienes que ordenar tu mente, tienes que, por eso, tratar de buscar un espacio libre de distracciones y concentrarte en un tema, concentrarte en ese tema, ¿no? Por ejemplo, el pecado, dice, es una de las cosas que uno tiene que meditar y entender, no solo saber qué es el pecado y qué es lo que trae, sino meditar, pensar. El pecado, ¿cómo? O sea, una de las cosas que uno tiene que meditar, pensar y tener claro es que no solo cometemos ciertos pecados, sino tenemos que llegar a la conclusión de David, que llegó en el Salmo 51, dice, yo en pecado he sido concebido. O sea, yo soy pecador de nacimiento, es decir, peco porque así nací, soy un pecador. No soy una buena persona que comete algunas cosas malas, un pecadillo por ahí, no. Yo soy de nacimiento pecador. Y eso lo vas a hacer cuando medites y te pongas a pensar que efectivamente eso es así. Y ahí recién te vas a comenzar a convertir, decían los puritanos. ¿Por qué? Porque mientras no entiendas eso, vas a estar en el camino equivocado. O sea, no vas a sentir la necesidad. Porque cuando uno ve la gravedad del pecado y uno medita y se da cuenta de los terribles pensamientos que le vienen a uno, del odio, del rencor, de los malos deseos que le vienen a uno, y uno lo medita y se da cuenta de que eso nace del pecado que muere uno ahí recién va a acudir como tiene que acudir a Cristo, humillado y buscando su salvación. Entonces es una manera
Entonces, la meditación es eso, es dedicarse de una manera metódica, de una manera ordenada. Entonces, ahora, hay algunos consejos que ellos dan, que yo les voy a compartir, si tengo tiempo todavía. Entonces, ¿cuál es la frecuencia? Decían, ¿no? Para algunos no hay una regla, dice, ¿no? Pero lo recomendable es que debería ser algo diario, ¿no? Y de un tiempo adecuado, ¿no? Ahora, pero lo mínimo que sí deberías hacer, dicen ellos en frecuencia, es al menos una vez a la semana. Y por eso, bueno, ellos o sea, realmente yo diría que el único lugar donde ha habido un verdadero avivamiento, verdadero, y que ha transformado una sociedad fue con los puritanos. Ellos sí transformaron su sociedad. Se les pasó la mano, porque llegaron hasta a tener el poder. Ellos derrocaron al rey. Thomas Cromwell se llamaba, lo derrocaron, lo sacaron al rey. El rey después volvió, ¿no? Dios en su gracia no permitió que se quedara, porque no era el plan de Dios eso. Pero tenían tanta influencia y tanto poder. Entonces, pero igual, como tenían mucha influencia, ellos influenciaron en la sociedad británica, Inglaterra, Escocia, Gales, todos esos sitios. Y ellos implantaron el Día del Señor el domingo como estaba en la palabra del Señor. Entonces el domingo era para las cosas de Dios. Entonces estos puritanos decían, mira ya, si no puedes en la semana por tus quehaceres, sí el Día del Señor, por lo menos tienes que dedicarle un momento generoso a la meditación. Entonces todos nosotros, si queremos crecer en la gracia, tenemos que, o sea, no es algo que, cuando tenga tiempo, no. Es algo importante para un creyente. Tú no puedes venir y decir, bueno, ahora que se van a formar los grupos de discipulado, tú no puedes venir a decirle a tu líder de discipulado cuando te pregunte, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Cómo estás orando? Uy, no tuve tiempo, no tuve tiempo. No. Si tú eres creyente y Jesucristo es tu Señor, Él es lo primero en tu vida, antes que tu estudio, tu carrera, tu trabajo, lo que fuere. Si lo último que tú dices, no tengo tiempo, y como no tengo tiempo, entonces no leo la Biblia, no medito, no busco a Dios, entonces no te has convertido, creo yo. Estoy casi seguro que no te has convertido. Porque uno que ha entendido quién es Cristo Jesús, no puede darle lo último a Jesús. Jesús es nuestro Señor. Él es el Señor, Él es el que gobierna este universo. Y estamos vivos y nuestros corazones están latiendo porque Él está detrás de cada latido de tu corazón, asegurándose que ese corazón no se pare. Él está detrás de cada átomo de oxígeno, asegurándose de que entre lo suficiente a tu cuerpo para que respires. Y estamos aquí por Él, y Él es el Señor. Como Daniel le dijo a ese rey sonso de Belsasar, que se puso a jugar con las cosas del Señor, tú, al Dios en cuyas manos está tu vida, no has honrado. Tu papá era un loco, más loco que él, Nabucodonosor, pero él al menos tenía temor, sabía quién era Dios, tenía temor de Dios. No se metía a agarrar las cosas sagradas de Dios y jugar. Él se puso a insultar a Dios, y en esa noche misma, una mano escribió en una pared su sentencia y se acabó. Y Daniel cuando viene y le dice, tú no has honrado a quien tenías que honrar porque en sus manos estaba tu vida. Y nosotros, cuando le damos el último lugar a Dios a nuestra vida, cuando decimos, no tengo tiempo, no, he tenido muchas cosas que hacer, ¿qué estamos diciendo? Que el Señor es lo último en nuestras vidas. Entonces no agarremos y digamos, ay, qué bonita promesa de Salmo 91, el Señor me va a cubrir, pero tú no has puesto tu amor en el Señor. Por cuanto en mí ha puesto su amor, no te olvides lo que dice 91:14. Has puesto tu amor en el Señor, entonces Él tiene que tener el primer lugar. Tú lo amas. Es una de las cosas que tienes que meditar, pensar, las primeras. ¿Quién es Cristo para ti realmente? ¿Lo amas? ¿Quién es Él para ti? ¿Es tu Señor realmente? Entonces, cuando tienes eso claro, entonces vas a dedicarle un tiempo, vas a decir, no, el Señor Jesús es lo primero para mí. Y no le voy a dar cualquier tiempo, el último tiempo, un ratito, le voy a dar el mejor tiempo de mi día. Si tengo que dormir menos, dormiré menos. Y me levantaré más temprano, pero Él es el Señor y Él demanda ese tiempo. Si ya, de verdad, que dicen, no tengo tiempo porque yo soy casi esclavo y en esta sociedad me tienen esclavizado, no puedo de lunes a sábado, ya, aunque sea el domingo o el día que te toque descansar, si tienes que trabajar hasta domingo, tienes que dedicarle un tiempo al Señor y a meditar en el Señor.
Eso es lo que ellos recomendaban, ¿no? Ahora, lo ideal es media hora, ¿no? Media hora al día, dicen ellos. Y Thomas Watson decía, por ejemplo, ya con 15 minutos ya la persona se va a comenzar a convertir, decía. Si todos los días la persona, decía él, Thomas Watson, 15 minutos le dedicaran su mente, sus pensamientos a las cosas de Dios, a lo que dice, ¿no? Pon la mira en las cosas de arriba, lo que el Señor decía, a meditar en las cosas del Señor, de tu corazón, que necesita esa obra del Espíritu en ti, en la persona del Espíritu Santo, su poder. Si tú le dedicaras, dice, 15 minutos, comenzaría tu proceso de conversión, dice, ¿no? Ahora, para meditar hay que también considerar algo. No hay que meditar, decían estos hermanos, así como así, hay que como que prepararse, ¿no? Hay que despejar la mente de las cosas de este mundo, sus negocios, sus placeres, al igual que sus problemas internos e inquietudes. Tienes que dejar de lado. Para ese momento, olvídate de los problemas, de tus preocupaciones. Si estás en la universidad, en el colegio, tus exámenes, olvídate de eso. Olvídate, estás en el trabajo y hay problemas, olvídate de eso. ¿Qué es más importante? ¿El Señor? ¿O tu trabajo, tu carrera, tus estudios? Entonces, dice, prepara tu mente, siempre, ten un corazón limpio de la culpa y la contaminación del pecado. También decían ellos. Y por eso es que lo primero que uno tiene que aprender a meditar es reflexivamente, es decir, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo andamos delante del Señor? Y si nos damos cuenta en nuestra meditación y nos ponemos a pensar que estamos en pecado, entonces arrepintámonos, porque Él es fiel y justo para perdonar, dice. Si hemos pecado, abogado tenemos, vayamos al Padre y pedíamos el perdón a través de la sangre de Cristo. Entonces, abordemos esta tarea, dice, con la mayor seriedad posible, tratemos de encontrar un lugar que sea tranquilo y libre de interrupciones y mantengamos una postura corporal adecuada. ¿Ya? ¿Sobre qué temas meditar? Muchos temas, pero por ejemplo, aquí sugería, creo que también es Thomas Watson decía, la corrupción de nuestra naturaleza debería ser un tema de tu meditación. Obviamente, la muerte y la pasión de Cristo debería ser un tema de tu meditación, ¿no? Para que uno ame a Dios y para que uno se dé cuenta del amor de Dios con uno tiene que meditar en la palabra del Señor, uno tiene que meditar en lo que ha hecho Cristo por ti. Como Pablo dice, mire, vamos a Romanos 5, del 5 al 8. Famoso versículo, conocido. Pero justo hoy día escuchaba también una conferencia que dio el pastor Piper hace como 20 años en su iglesia, y él enseñaba algo que me llamó la atención y que he querido anotar, añadir acá, sobre Cristo, sobre el amor de Dios, perdón. Miren lo que dice Romanos 5:5, famoso versículo, hasta el 8 vamos a leerlo, dice, y la esperanza no avergüenza, y esto es muy conocido, ¿no? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Qué es que el amor de Dios se haya derramado en nuestros corazones? Nosotros podríamos decir que el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones. O sea, y el amor de Dios derramado quiere decir que está fluyendo, que hay afecto por Dios, que se nota, que ha afectado mis emociones, mis sentimientos. Se ha derramado, dice. Y acá viene la conexión con la meditación, miren, dice el 6, 7 y 8. ¿Por qué? ¿Cómo yo hago que ese amor sea evidente, que ese se derrame en mí? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Es decir, yo medito y pienso, ¿cómo es que nosotros, cuando aún éramos unos pecadores débiles, dice Pablo acá, murió Cristo por mí, en su tiempo? O sea, es un hecho real. Yo medito en ese hecho concreto. Él murió por mí, por los impíos. Por eso murió por mí, por ti y por mí, por nosotros, porque somos impíos, éramos impíos. Ciertamente, y después, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Y este versículo también muy conocido. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces uno dice, ¿cómo es que se derrama el amor de Dios en mi corazón? Cuando medito en esto y me doy cuenta de que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Dio su vida por mí. Y eso tiene que llenar mi corazón del amor de Dios. Entonces, es otro tema sobre el cual tengo que meditar mucho. Otro que se sugiere que meditemos mucho es que busquemos evidencias que demuestren que estamos
en el camino hacia el cielo, ¿no? Que busquemos evidencias en nuestra vida, ¿no? No, es por fe, decimos mucho, ¿no? A veces nos hemos creído, no, todo es por fe, yo voy a ir al cielo por fe, pero estás viviendo de una manera que demuestre que hay obra de salvación de Dios en ti, hay fruto, como decía el apóstol Santiago. Sí, claro. Está bien la fe, pero ¿tus obras qué me dicen? ¿Que hay fe en tu vida o no? ¿Verdadera o no? ¿O esto te estás engañando tú mismo? ¿No? Entonces es importante que meditemos, que veamos. ¿Hay evidencia de que estoy encaminado hacia el cielo? Mi caminar, mi andar, parece más al del camino angosto o al del camino ancho, como dijo Jesús, porque amplio, cómodo, es el camino que lleva a la perdición, pero angosto, estrecho es el camino que lleva a la vida eterna. Entonces, meditemos en eso. Sentimos la presencia del Espíritu en nuestra vida, decían estos hermanos, ¿no? Eso también es una evidencia de que estás camino al cielo. El Espíritu te redarguye, el Espíritu te llama la atención, ¿no? Trabaja con tu conciencia. Otro tema que deberíamos meditar, dicen ellos, es lo incierto de las comodidades terrenales. O sea, tienes que meditar, dicen ellos, de que todas las bendiciones que puedas tener terrenales son inciertas. Siempre recuerda y siempre piensa en eso. Siempre piensa en eso. El trabajo se puede perder, si tienes el negocio puede quebrar, ¿no? Puede llegar una enfermedad, la fuerza física se puede ir. Entonces, las comodidades terrenales se pueden ver. Entonces, eso va a hacer que, dicen, ¿eso qué beneficios te va a traer? Cuando tú medites en eso, va a impedir que el mundo te engañe tanto, o sea, que te tenga engañado y te tenga ahí yendo tras esas cosas terrenales. Cuando tú has meditado y has pensado bien, no te vas a dejar engañar, ¿no? Y ya no vas a estar moldeado por tus afectos, por las cosas de este mundo. Vas a buscar más bien las cosas de la gracia. Otro tema que tienes que meditar es la severidad de Dios contra el pecado. Dios es severo, Dios corrige, y está en hebreo, el Señor disciplina. Entonces medita en eso, ten en cuenta si estás viviendo en pecado. Y también sobre la vida eterna. Son temas que deberíamos considerar en la meditación. Ahora, voy a terminar con algunos obstáculos que muchos ponen, decía el hermano, los hermanos acá, muchos, tengo bastantes temas, pero no hay tiempo, pero voy a acabar rápido ya. Con los obstáculos, muchos dicen, ¿por qué no meditan? Entonces ponían, acá hay 5 obstáculos, ¿ya? Que la gente pone, dice, no puedo meditar por esto, por lo otro. Primero, incapacidad o ignorancia. ¿Ya? Dicen, no puedo, dice, yo no me puedo concentrar en un objeto, no puedo, mi mente se me va, ¿no? Mis pensamientos están en todos lados a la vez, estoy en 20.000 cosas siempre. La respuesta que dicen es, mira, dicen, esa incapacidad o ignorancia, ¿no? Y tus pensamientos dispersos no son una excusa para tu deber. Meditar es un deber, o sea, eso no te va a excusar, no vas a llegar al cielo y decir, Señor, yo no meditaba, ¿por qué? Porque yo era disperso, ¿no? Yo paraba por allá, no, eso no es una excusa, eso no es una excusa, ¿ya? Tu pérdida de habilidad no implica que Dios pierde el derecho. Lo probablemente, dicen ellos, los hermanos decían, estás incapacitado porque has descuidado tanto ese deber, ¿ya? Y ya lo has dejado tan de lado y nunca lo has hecho, y estás tan atrapado por todas las distracciones que ahora hay, más todavía, porque ahora hay más distracciones, de repente que antes incluso. Entonces que sientes que no se puede, pero no, comienza poco a poco. O tu problema es más serio. Tu problema puede ser que simplemente no te concentras porque no amas la verdad, dice, porque no amas las cosas del Señor. No te concentras, ¿no? Porque no amas las cosas del Señor. Cuando amas algo te concentras. Te dedicas ahí, te pones a mirar, ¿no? Los que aman al fútbol, los hinchas de los equipos, ¿no? El miércoles estábamos viendo la final, y yo confieso, yo también he visto, porque hace años que no veía, pero a mi hijo le estaba gustando y dije, ya voy a ver con él. Y uno se concentra ahí, ¿sí o no? No dice, uy, tengo muchas cosas que hacer. No, te olvidas. Te olvidas de todo. Estás mirando, estás esperando, quiero sacar el partido, ¿no? Tu equipo está ganando, que acabe. ¿No? Y el otro, ¿a qué horas empato? ¿No? Pero no estás pensando en otras cosas, ¿sí o no? Porque amas ese juego, amas ese equipo, amas lo que fuere. Y cuando amas algo te concentras. Entonces cuando tú dices, yo no me puedo concentrar, yo no me puedo meditar porque mi cabeza... No, entonces no estás amando a Dios.
Ten cuidado, ahí hay cosas serias. Otro obstáculo que ponen, el segundo es las ocupaciones. Dicen, no, dice, estoy tan atolondrado con muchas ocupaciones en este mundo que no puedo, no tengo tiempo, no puedo pasar tiempo de así media hora para pensar en las cosas del Señor. Y acá la respuesta es no. Dicen los hermanos, más bien, si tú estás muy ocupado, eso debería hacerte meditar más, porque hay algo que no estás haciendo bien para que vivas tan ocupado y tan atolondrado, ¿ya? Y a Dios no se le da, como yo les decía, lo último, se le da lo mejor. Lo otro es letargo espiritual, otro obstáculo la gente, ¿no? O sea, tienen buenas intenciones, sí realmente quieren hacer, pero ya cuando comienzan a tratar de meditar, sus almas son propensas, dice, a desviarse, ¿no? Y no pueden, ¿no? Parecido al primer obstáculo. Entonces ellos comienzan y dedican el tiempo y los separan, pero sus almas los traicionan. Entonces ahí recomiendan que leamos Mateo 11:12, que dice ¿qué dice Mateo 11:12? Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿No? Acá no hay espacio, no hay lugar para letárgicos, o sea, para gente desganada, ¿no? Miedosa, apesadumbrada. No. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Es decir, tienes que hacerle a tu alma, si se pudiera dar una cachetada, estaría bien, ¿no? Despertarla. ¿Ah? Porque el salmista también hacía así, ¿no? Le decía, ¿por qué te abates, oh alma mía? Le gritaba a su alma, ¿por qué te turbas? Le hablaba a su alma, él le hablaba a su alma, ¿por qué te turbas? ¿Por qué te asustas? ¿Por qué te acobardas? Espera en Dios, confía en Dios. Humíllate, dice el apóstol Pedro, ¿no? Bajo la poderosa mano de Dios y a su tiempo Él te exaltará. Humíllate, tírate al suelo, busca un lugar donde te puedas humillar delante de Dios. Ya, el cuarto obstáculo es más serio, diría yo, porque ya tiene que ver con los placeres del mundo y los amigos, ¿no? Hay gente que dice que no quieren ser demasiado justos, le da miedo ser demasiado santo, dice, porque va a abandonar a sus amigos y las cosas de este mundo, no quieren, ¿no? Y acá los hermanos dicen, es verdad, pues, porque los placeres del mundo descomponen nuestras almas y hacen a nuestros cuerpos inútiles para los deberes de la meditación. Tengamos cuidado. Recuerda esto, dice, la dulzura de la religión es incomparablemente mayor que todos los placeres de este mundo, que te pueda dar este mundo o que puedas obtener a través de tus sentidos. Si tú aprendes a meditar y a conocer a Dios y a meditar en Cristo y a tener una relación, una comunión real con Él, vas a descubrir que los placeres que obtienes espirituales con Él son mucho mejores y valen cualquier sacrificio de amigos, de comodidades, de lo que fuera. ¿Ya? Y el último obstáculo, ellos le llaman contrariedad de corazón. ¿No? Dice, hay gente que dice que no quieren estar cargados con una tarea tan difícil, ¿no? Y tienen miedo de estar a solas con Dios. Hay gente que tiene miedo de encontrarse con Dios, de buscar a Dios, de tener comunión con Dios, ¿ya? Y aquí la solución es limpia tu conciencia aplicándote la sangre de Cristo, ¿no? Y luego usa todos los medios de la gracia que el Señor ha provisto, incluyendo la meditación. Muy bien, hasta ahí entonces algunos puntos, algunos consejos, algunas reflexiones sobre el tema de la memorización y la meditación. Hermanos, jóvenes, volviendo al inicio, esta, diría, anemia espiritual, este poco crecimiento y esta poca búsqueda del Señor, y yo estoy de acuerdo con el hermano Joel Vic que decía que se debe mucho a falta de meditación, a falta de este tiempo que le tenemos que dedicar a Dios para pensar de manera concentrada en lo que hemos aprendido. Uno puede meditar hasta en los mensajes que he escuchado. De repente se te complica leer, no eres muy bueno para leer, no hay problema.
no hay problema, pero presta atención a los mensajes y medita en lo que se te enseña en los mensajes, ¿no? Como el domingo se predicaba sobre el amor de Cristo, dice, Él los amó hasta el fin, o sea, los amó hasta lo máximo, hasta lo supremo. Y pensar solo en eso, darle 10, 15 minutos a qué significa que el Señor Jesús dice que amó a sus discípulos hasta el fin, o sea, hasta lo último, le dio todo. Y pensar en eso, ¿no? Porque antes, digamos, no habían, ahora hay muchas distracciones, pero también hay muchos medios para tener la palabra de Dios al alcance, mensajes, enseñanzas, una serie de cosas. Pero antes no había, ¿no? ¿Y cómo eran los creyentes si no habían Biblias impresas? ¿Cómo hacían ellos para meditar? Tenían que prestar mucha atención a las enseñanzas, a los sermones, a las prédicas. Y eso, irlo meditando en sus hogares y repitiéndoselo. Entonces, de repente tú no eres y no estás, no has nacido o no tienes las capacidades o no tienes esas cualidades para aprender o leer mucho, porque no todos van a leer, pero sí puedes escuchar. Por eso la fe no viene por leer, la fe viene por el oír. ¿Sí o no? Entonces, sí puedes, y lo que oye, medita en lo que oye. Dale tiempo a eso. Ahora que se van a formar los grupos de discipulado, comprométete con el Señor a usar ese tiempo para también meditar, para sacarle provecho, ¿no? Más que un momento para para cuidar a los chicos, para integrarlos más, no, es para que tú usa ese tiempo para que tú conozcas más a Jesús. Aprovecha a tu líder para hacerle las preguntas que creas que de repente no se te da oportunidad de hacer aquí, con el fin de conocer más a Cristo y de desarrollar esos hábitos de la meditación, de la lectura y de la memorización de su palabra. Si no meditamos en la palabra del Señor, si no nos alimentamos adecuadamente, si no digerimos, si no absorbemos a través de la meditación los principios que tiene Dios en su palabra, vamos a tener serios problemas de crecimiento espiritual y vamos a tener serios problemas después para enfrentar las tentaciones, las pruebas, las dificultades, ¿no? Y lamentablemente, si uno no está bien alimentado, no está bien nutrido, va a tener problemas y va a poder ser muchas veces, lamentablemente, fuertemente atacado por el enemigo de las almas. Y bueno, cuando vienen las enfermedades, ustedes saben, ¿no? Las personas que más fallecieron en el COVID fueron las personas que tenían algún problema inherente que no se daban cuenta, ¿no? Los ancianos, porque de por sí ya están débiles, ¿no? Han perdido fuerza, y había jóvenes también que morían, porque no sabían y tenían un problema latente, ¿no? Tenían problemas de presión, tenían problemas de diabetes, no se cuidaban, no hacían ejercicio, no tenían una vida saludable. Llega un virus como el que llegó y más que se asustaron algunos encima, peor, porque no tenían la conciencia tranquila, peor todavía, y se murieron. Yo veía noticias en mi trabajo, yo estaba trabajando ahí en el banco en Scotia y veía, porque la mayoría era edad laboral, pero jóvenes de 30, 28 años muertos por el COVID. Y uno se explica cómo. Entonces, espiritualmente igual pasa. Vienen momentos difíciles, vienen pruebas. Y si uno no se ha nutrido de la palabra del Señor y no ha meditado en la palabra del Señor, termina espiritualmente muerto, ¿ya? Entonces, que el Señor nos ayude a todos a no olvidar esto, a meditar en estas verdades y a darle tiempo a Él. Separa tiempo para el Señor y dale el tiempo que Él se merece, acorde a lo que Él es para ti y en tu vida. Amén. Pongámonos en pie para orar, para ya terminar esta enseñanza. Padre, te doy gracias, te alabo, te bendigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre nos adviertes, Señor, tú siempre nos llamas al orden, tú siempre nos haces ver en lo que estamos fallando, Señor, en lo que necesitamos más de ti, Señor. Padre, solo la ayuda de tu Espíritu, solo su presencia poderosa en nuestras vidas
puede mover nuestros corazones, puede mover todo nuestro ser, a anhelarte, a desearte, a desear esos tiempos, Señor, de meditación, de comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos con la ayuda de tu Espíritu a recordar, Señor, que tú eres lo primero en nuestra vida, Señor. Y no solo decirlo de la boca para afuera, Señor, sino demostrarlo, Señor, con el tiempo que te damos, Señor, con la dedicación que le ponemos a las cosas que tú nos demandas, Señor, con la prioridad que le damos, Señor, a la lectura de tu palabra, a la meditación, a la oración en nuestras vidas, Señor. Que todas estas actividades, estos hábitos de todo creyente sean una realidad en cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a crecer en la gracia de manera saludable, Señor. Ayúdanos, Señor, a realmente ser nutridos por ti, Señor, a sacarle provecho a todo lo que tú nos enseñas, Señor, en las enseñanzas, en los sermones, en las clases de escuela bíblica, en toda oportunidad que tú tienes para hablarnos, Señor, que estemos atentos, Señor, y que podamos, Dios mío, seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento tuyo, Señor. Que estemos preparados siempre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.